والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos una semana más este jueves a Consultas Islámicas, vuestro espacio disponible para vuestras dudas, vuestras preguntas relacionadas con el mundo islámico, con la jurisprudencia islámica para ser exactos, y para ello, para contestar sus preguntas, tengo otra vez más el placer de tener conmigo a dos de los expertos más destacados en habla hispana en este terreno. A mi derecha tengo al hermano Mohamed Said Aliles. Assalamu alaikum. ¿Qué tal estás, hermano? Alhamdulillah. Y a mi izquierda tengo a Tawfiq Al-Harraq. Assalamu alaikum. ¿Qué tal? Gracias. Alhamdulillah. Para contestar sus preguntas tienen diferentes vías abiertas ante ustedes. Tienen el número de teléfono, que es el 911 7302 51, 911 730251, un número de teléfono que verán constantemente durante el transcurso de este programa. Y también tienen las páginas de Facebook y de Twitter del canal, las páginas a través de las cuales pueden enviar sus mensajes, y tienen el email, que es consultas@cordobainternacional.com. Además tenemos el servicio de mensajería, tenemos el servicio de SMS. Pueden enviarnos mensajes a través del número 25588, 25588, ponen CTV seguido de espacio y su mensaje. Como siempre, hago un pequeño recordatorio, hago énfasis en el punto de que no somos un programa que da fatwas, no proporcionamos fatwas, es decir, dictámenes islámicos, sino simplemente transmitimos el ahkam, transmitimos las enseñanzas del Islam, y si son fatwas que han dictaminado otros eruditos muy destacados a nivel mundial en todo el mundo islámico. Por lo tanto, es un punto muy importante que me gusta siempre enfatizar al principio de cada programa. Si os parece, pasamos a las preguntas, que tenemos bastantes. No obstante, antes de pasar a las preguntas, me comentan que tenemos nuestra primera llamada. Assalamu alaikum, Abdurrahman desde Murcia. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. ¿Qué tal estáis? Alhamdulillah, muy bien. ¿Y usted? Oh my God. Bien, alhamdulillah. Adelante. Bueno, yo tengo tres preguntas. Mi primera pregunta es, porque yo me llevé unas cuantas cosas antes, que trabajaba en una tienda. Sí. Entonces, que no las pagué, o sea, como que son robadas. Entonces, quería saber, y esas cosas todavía están en condiciones para tirarlas. Entonces, que quisiera saber qué puedo hacer, sí. Donarlas o quedármelas o dárselo a algún familiar, cosas así, no sé. Ajá. Y mi segunda pregunta es, porque algunas veces veo algún animal así tirado y entonces lo entierro. Sí. Y eso quiero saber si es halal o haram. Y quiero saber si también se dice algo antes de enterrarlo, si sí o no. Sí. Bueno, y también el desodorante de alcohol. Ajá. Si es haram o halal, muy o bien. si usarlo o no. Sí, un desodorante que contiene alcohol en sus sí, componentes, correcto. ingredientes. Muy bien. Barakallahu fik, muchísimas gracias por la llamada y por las preguntas, Aji. Salam alaikum. A vosotros. Assalamu alaikum. Salam. Muy bien, empezamos inshallah con las preguntas de Abdurrahman. Nos pregunta acerca de artículos, cosas que él se llevó de un establecimiento en el que trabajaba, y nos dice que si eso es robado, ¿qué puede hacer con esas cosas? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala mulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa man walah. En el nombre de Allah, el misericordioso y el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares y compañeros, y aquellos que siguieron su guía hasta el día del juicio final. Respecto a los el robar en el Islam es totalmente prohibido, y es uno de los pecados más detestables. Nunca nos debemos de apropiarnos de pertenencias de otras personas sin tener el derecho a ello. Empezando por ahí, el hermano pues debe de devolver esas pertenencias que no le corresponden, y debe pedir perdón si se lo ha llevado de una tienda donde trabajaba y están en condiciones de devolverlas,
pues que vaya, que pida perdón y que se la devuelve a la persona que le pertenecen esos productos. Barakallahu fik. En cuanto a el enterramiento de animales que él encuentra quizá en un camino, una carretera, una cuneta, dice si es haram, si es halal, si es lícito o ilícito enterrar a estos animales muertos y si dice algo en específico a la hora de hacerlo. Primero, aconsejar al hermano, el hermano es de Valencia, ¿no? No, de Murcia. Ah, de Murcia. Pues hay un servicio municipal, pues sería interesante pues llamar al servicio. Contactar con ellos. Contactar con ellos y ellos se encargarán. Sí. Quisiera lo mejor o lo ideal. Muy bien. Al enterrar animales es una obra de bien, es una obra de caridad, está bien recomendada en el Islam, pero hay que tener el contexto urbanístico de la ciudad donde estamos viviendo. Sanitario también. Sanitario, higiene, muchísimas cosas. Por eso yo aconsejaría al hermano de contactar con los servicios municipales que, alhamdulillah, pues están en todo el país. Exacto. Y no hay ningún rito en especial en el caso si está en otro país donde está permitido quizás enterrar, o incluso hay sitios especiales para estos tipos de animales. Muy bien. La tercera pregunta acerca de los desodorantes que contienen el alcohol. ¿Está permitido su uso? No hay diferencia de opiniones ni divergencia en torno a la ilicitud del jamr, ¿no? El jamr, todo producto alcohólico, es haram en el Islam a nivel de tomarlo, consumirlo, comercializarlo, etcétera, como bebida alcohólica. Pero en lo que se refiere a la pureza o la impureza de ese jamr, hay divergencia de opiniones entre nuestros sabios y uno de ellos, por ejemplo, el Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, que no considera que el alcohol es impuro, najis, ¿no? Y aprueba su utilización en el caso de los desodorantes, los perfumes. Los hermanos tienen que tener en cuenta que el alcohol que contienen los desodorantes o los perfumes es un alcohol, digamos, como un conservante. A la hora de aplicarlo se vaporiza, ¿no? Deja de existir. Está ahí para mantener esa esencia de esos olores y de esos productos químicos que se le aplican para darle, digamos, esa fragancia tanto al desodorante como al perfume. Sí. En ese caso, tener un contacto, ¿no? Con ello no sería considerado como tener contacto con una impureza, teniendo en cuenta la opinión de los que determinan que el jamr es tanto prohibida como najisa, como impura, ¿no? Optamos por la opinión de los sabios que consideran que no es najisa en el contexto de utilizarla como, por ejemplo, antiséptico, como desinfectante, como un ingrediente, digamos, o un componente en los perfumes, desodorantes, como conservante y no como parte principal. Barakallahu fik. Vamos a pasar a otra llamada. Tenemos a la hermana Halima desde Ceuta. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa Buenas tardes. Adelante. Mira, una pregunta. Bueno, tengo dos preguntas. Resulta que tengo unos conocidos que creen muchísimo en la brujería y les va de mal en peor siempre. Yo me he criado en un ambiente coránico maravilloso. Siempre que tenemos un problema lo consultamos entre nosotros y lo solucionamos al día siguiente o el mismo día. Y la verdad, quiero ayudarlo muchas veces, pero me dicen, que tú eres una que no sabe que esto existe. Yo sé que existe, como existe el alcohol, la droga, la prostitución, y si te acercas a ese ambiente, pues te va mal, como la brujería. Y mi otra pregunta es que hay una señora de mi familia que su hija se quiere casar, tiene casa, tiene todo, pero su madre le dice que espere hasta que le haga una boda por lo alto. Entonces la niña no quiere contradecir a su madre. Ajá. Y entonces no sabe qué hacer, si casarse y hacerse una boda muy sencilla y se va a su casa, o esperar hasta que... Muy bien. Hacer una boda más elaborada, sí. digamos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? De momento, nada más. Barakallahu fik. Jazakallah. Vale, muchísimas gracias. Shukran. Muy bien, antes de pasar a estas preguntas tenía yo personalmente una pregunta acerca de los desodorantes, los perfumes, etcétera, su uso durante el Ramadán, ya que estamos muy cerca de este bendito mes. ¿Qué dice el Islam acerca de este uso de los desodorantes en el Ramadán?
Todo lo que se refiere rompe el ayuno. a Sí. perfumes en general, en el caso particular es los desodorantes, pues no anulan el ayuno. Hay una opinión en la escuela maliki entre el makruh desaconsejable, pero alhamdulillah, incluso hoy con la ciencia moderna, pues está demostrado que los perfumes en general pues no invalidan No el alimentan. ayuno. Aunque yo me gustaría aconsejar, hermano, no por el punto de vista islámico que lo ha explicado el Mohammed Said, pero el punto de vista dermatológico. Un desodorante llevando alcohol irrita la piel. Y hay alternativas en el mercado que llevan desodorantes que no llevan alcohol, Más será lo naturales. mejor. Y aconsejamos lo que no llevan alcohol por el tema de salud y por el tema de la piel y por no irritar su piel. Barakallahu fik. En cuanto a Ramadán, algo que comentar. En la misma línea, los perfumes que pueden alterar El claramente el ayuno son los perfumes que tienen, digamos, como en árabe decimos jorm, ¿no? Se refiere al bukhur, ¿no? A ese vapor que pueda introducirse por las vías orales y considerarse Nasales. como meter, no, sobre todo la vía oral, porque se consideraría meterse algo por los conductos de la alimentación, pero lo que son esencias, ¿no? Que se perciben solamente a través del olfato y tienen un contacto con la piel, no se consideran unos anuladores del ayuno. Barakallahu fik. En cuanto a la hermana Halima desde Ceuta, tiene dos preguntas. La primera relacionada con la brujería. Quizá en su entorno hay personas que digamos hacen uso de este tipo de supersticiones, etcétera. ¿Qué le aconsejamos? ¿Es real para empezar o no? ¿Y qué aconsejarle en este sentido? La brujería sí que es real y nos consta más de una aleya y varios ahadith de nuestro mensajero Muhammad, la paz de Allah sea sobre él. Incluso ha sido considerada por nuestros sabios, siguiendo la línea de las aleyas coránicas y los ahadith, todo lo que es maldecido en el Islam forma parte del kabira, algo que ya es un error, un pecado capital. Pues la brujería con todos sus tipos es algo pues bastante haram y prohibido en el Islam. Y todo lo que conlleva esta brujería y ayudar a cualquier persona, yo creo que serán algo copartícipes. Por eso se aconseja a la hermana de alejarse todo lo que pueda de la brujería, lo que la verdad es algo totalmente haram, prohibido y considerado de los kaba'ir, de los pecados capitales. Mayores, ¿no? ¿Alguna prescripción, un consejo en este sentido? El consejo es alejarse de estos ambientes. Claramente las personas que frecuentan esos ambientes de brujería, de maldad, de hechicería, de superstición, pues rozan, digamos, la posibilidad de caer en esas prácticas, sobre todo hoy en día con esa con esa decadencia espiritual, con ese vacío moral que existe entre nosotros, por esa falta de valores. Muchas personas recurren a ese tipo de prácticas totalmente rechazadas en el Islam y consideradas un pecado capital. Los hermanos que están en el camino de Allah subhanahu wa ta'ala son practicantes y rigen su vida a través de unos valores islámicos, deben de evitar ese tipo de ambientes y siempre les aconsejamos a los hermanos refugiarse en Allah subhanahu wa ta'ala y estar protegidos por el dhikr, por cumplir con nuestras obligaciones, cumplir con nuestros rezos, estar siempre complaciendo a Allah subhanahu wa ta'ala para tener esa protección divina que nos salva inshallah de cualquier maldad de los demás, y siempre que va a pasar algo siempre va a ser voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala. Nadie nos puede hacer daño si Allah subhanahu wa ta'ala no quiere que sea así. Barakallahu fik. La segunda pregunta es si su hija tiene previsto casarse pronto, no obstante la madre nos pregunta si posponer ese casamiento, esa boda, mejor dicho, hasta poder realizar una boda, digamos, elaborada en condiciones, o hacer una boda más sencilla y casarse lo antes posible. Una de las cosas que el Islam ha aconsejado es la facilidad, facilitando las cosas, sobre todo algo tan importante, un enlace que es el día que se espera, pues el sueño de toda mujer y todo hombre, este día tan importante. Y por eso el Islam recomienda a los padres de facilitar todo lo que está en su alcance para la felicidad y para el éxito de este enlace tan importante. Incluso como signos o señales de este matrimonio, esta felicidad, es esta boda o las cosas que son alhamdulillah, pues fáciles. Yo creo que la madre en este caso, pues
incluso junto con su hija, deben hablar un diálogo. Que las cosas un poco materialistas y extravagantes, solo para que se hable del día o de la boda o de los gastos, esto no es lo aconsejable. Yo creo que lo más importante es que desear el bien para su hija y que facilite lo rápido posible este enlace, inshallah. Pasando a una pregunta que nos llegó por Facebook, que nos dice la hermana María, salam alaikum, mi nombre es María. Mi pregunta es acerca de si en el Islam está prohibido la disección con fines de estudio para la medicina. Tiene otras preguntas, pero vamos a responderle primero a esta pregunta. Tenemos un hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, narrado por nuestra madre Aisha radiyallahu anha, recopilado en Sunan Abu Dawud, que nos dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: kasru azmi al-mayyit ka kasru azmi al-hayy. Romper, digamos, un hueso de un difunto, de un cadáver, es como si lo hiciéramos con una persona viva. Eso nos transmite la sacralidad del cuerpo humano, tanto vivo como muerto, ¿no? Nunca se puede manipular la dignidad y la protección de ese cuerpo, nunca se puede manipular, salvo en los casos de necesidad, salvo en los casos, por ejemplo, del tema de la donación de órganos con sus condiciones y requisitos que ya hemos mencionado en algún que otro programa. Sí, y el caso ella de hecho dice, y en caso de donar órganos, si es permisible para salvar una vida. Sí, la donación de órganos lo hemos dejado claro, que sí es permitida islámicamente hablando, con las condiciones, sobre todo si hay un testamento de la persona concernida en el donante en este sentido. Si no ha dejado un testamento claro y no ha dejado también expresa digamos, su oposición a la donación de órganos, los familiares directos pueden llevarlo a cabo, y es una grandísima obra de caridad que ayuda a salvar vidas, a proporcionar una vida mejor a personas enfermas, etc. En el caso de la disección, si es por fines de aprendizaje, ¿no?, de la medicina, que nos aporta un beneficio a la sociedad, que a través de ella conocemos mejor las patologías, las enfermedades, y a través de esas prácticas llegamos a conseguir esa cura, nuestros sabios dicen que cuando se juntan dos beneficios es primordial o tiene más valor el beneficio mayor, y cuando se juntan dos perjuicios, pues se aplica el menor. En este caso sí permite nuestros sabios, cuando no hay otras alternativas, otros medios de aprendizaje, otros medios para esas prácticas a través de los cuales pueden aprender los interesados en la medicina o en el trabajo forense en general, pues se puede recurrir. Tenemos la fatwa del Lajna Daima, del Comité de Sabios de Arabia Saudí, tenemos la fatwa del Majma' al-Fiqhi, del Complejo de la Jurisprudencia, y tenemos el fatwa también de Lajnat al-Ifta de la Mezquita al-Azhar, el Comité de Fatwas del Azhar, que han aprobado esto en los casos de necesidad por esos fines nobles, también con la aprobación, por supuesto, de los familiares del difunto en ese caso, y al no tener otras alternativas o otros medios de aprendizaje. Sí, junto con la autopsia también, en la misma línea. Sí, en la misma línea la autopsia médica también. Otra pregunta que tiene la hermana María, y es que dice si la mujer puede rezar descalza y a la hora de salir a la calle puede utilizar chanclas. El tema me parece que lo hemos contestado. Sí, lo hemos tratado anteriormente. Hay, digamos, dos opiniones. La opinión del jumhur, de la mayoría, es que no se puede. La mujer pues debe cubrir sus pies. Teniendo la otra divergencia, estamos hablando en contexto dentro de Salat o fuera de Salat, también se contempla esta diferencia de opiniones. Sin embargo, pues el imam Abu Thawr, el imam Abu Hanifa, pues opinan pues que está permitido pues ir con los pies descubiertos. Yo soy de la otra opinión, de la otra opinión. Que la mujer debe solamente de descubrir solo las palmas de la mano y la cara, tanto dentro de rezo como fuera de rezo. Bueno, les recuerdo a nuestros queridos telespectadores el número de teléfono que tienen a su disposición para hacernos llegar sus dudas, especialmente porque el mes de Ramadán pues está, digamos, es inminente ya nos quedan pocos días, apenas 2 meses, inshallah, que Allah subhanahu wa ta'ala lo traiga con bien y
bendiciones para todos en todo el mundo, inshallah. Pasamos a otra pregunta, si os parece, inshallah. Assalamu alaikum, hermanos. Muchas gracias por las explicaciones. Mis preguntas, en plural, son: ¿el Islam prohíbe los anticonceptivos de todos los tipos en el caso de que uno de los cónyuges padezca una enfermedad de transmisión sexual? Es una pregunta. Es decir, en este caso en el que uno de los cónyuges padezca es que también la pregunta parte desde la premisa de que el Islam prohíbe los anticonceptivos. Sí. Y dada esa prohibición, supuesta prohibición, pues si en el caso de una enfermedad de este tipo también está en el caso de una enfermedad de ese tipo habría que recurrir a otro tipo de medidas, ¿no? Para la protección de del otro cónyuge, ¿no? Sí. Porque el anticonceptivo no actúa como profiláctico en los casos de las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Sí. Los anticonceptivos en el Islam son permitidos en el sentido de se puede organizar la familia, pero que no sean de manera digamos, esa anticoncepción no sea de manera definitiva. Sí. Está prohibida la vasectomía y está prohibida la ligadura de trompas. Son prácticas que, digamos, inhabilitan la capacidad de la fecundación y de la concepción en la mujer y también en el hombre. Pero recurrir a medios anticonceptivos, todos los medios, siempre hablando en un contexto matrimonial, sí se puede, teniendo en cuenta lo que hemos mencionado en otros espacios, digamos, la intención o el motivo de esa anticoncepción, si es por alguna necesidad justificada o simplemente por el temor al sustento, por cuestiones de belleza, por cuestiones de cosas que no son tan fundamentales y tan básicas. Los anticonceptivos se pueden tomar, no se pueden tomar aquellos que perjudican la salud, no se pueden tomar aquellos que, digamos, evitan o eliminan de forma definitiva la concepción. Lo demás sí que es permitido. Otra pregunta del hermano, de forma rápida porque tenemos una llamada. Si la fecundación in vitro ¿es halal o es haram? ¿Es permitida? Es halal siempre con dos cosas. Que sea el matrimonio legal, estamos hablando de los espermatozoides y el óvulo del mismo matrimonio, y también pues el consentimiento del acuerdo y teniendo también el control en la clínica o el hospital, que no sean por otros fines. Manipulados luego, o sea, la certeza de que se lleva a cabo con el espermatozoide del marido y el óvulo de la esposa. Tenemos una llamada del hermano Antonio Majid desde Extremadura. Salam alaikum. Alaikum salam. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Ante todo, les doy las gracias por este canal, que los que tenemos vínculos con la cultura musulmana y árabe, realmente nos parece una buena idea cuando hay muchos canales aquí en España que se dedican también a muchas culturas y religiones. Sí. Mi pregunta, para ahorrar tiempo, es si el velo es es un pilar fundamental o es un asunto fundamental en el Islam, y las mujeres deben llevarlo porque es del Islam. Lo que vemos en algunos países árabes, por ejemplo, muchas mujeres no lo llevan, pero lo digo en sentido, por ejemplo, de mujeres de grandes personalidades, como es el caso de la mujer del rey de Marruecos, siendo Emir el-Muminin, o del rey de Jordania, o el presidente de Siria, o antes Ben Ali en Túnez. Sí, de diferentes dirigentes. No llevan el velo. Entonces, ¿por qué? O es obligatorio para unos y no es obligatorio para otros. No, el Islam es para todos, inshallah. Enseguida le respondemos. ¿Alguna otra pregunta, Antonio Majid? Nada más, gracias. Gracias, salam alaikum. Adiós. Muy bien, la obligatoriedad del velo, si realmente es un pilar del Islam, como dice él en las palabras del hermano Antonio, o si es algo obligatorio, y también si es obligatorio para algunos y para otros.
Los pilares del Islam son 5 mencionados en el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, narrado por el nombre comparado Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu arda, y el hadith está en Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Bunya al-Islamu ala khams, shahadati an la ilaha. El Islam está edificado sobre 5 pilares. El primero de ellos es el testimonio de la fe, el rezo, el ayuno del mes de Ramadán, el azaque y el peregrinaje para aquellas personas que pueden. Si pregunta, el velo es un pilar del Islam, no es un pilar del Islam. El juicio legal del velo en el Islam es obligatorio para las musulmanas que lo quieren observar de manera voluntaria, decidiendo llevarlo por voluntad propia. Es una obligación para la mujer musulmana que entra en el conjunto de las recomendaciones del Islam a la hora de proporcionarle a la mujer musulmana unas medidas de recato, de castidad, de respeto que luego tienen influencia en el conjunto de la sociedad y tienen repercusión en el trato social. No es simplemente darle una vestimenta a la mujer y limitarla, sino es proporcionarle esa protección, ese respeto y al mismo tiempo que eso influya en toda la sociedad. Cuando habla de mujeres de grandes personalidades que no lo llevan, o mujeres musulmanas en países islámicos que no lo llevan, eso no justifica el juicio legal del velo. El juicio está ahí. Para nosotros el ejemplo es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y los ejemplos para nuestras mujeres son las mujeres del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y todos los demás somos seres humanos imperfectos, tenemos nuestros lados positivos y nuestros errores, y también cometemos pecados. Cuando se habla de los preceptos islámicos, se habla de la base islámica y no se toma en consideración o no se justifica por lo que hacen los musulmanes. Hay que diferenciar entre lo que es el Islam, las enseñanzas del Islam y las prácticas de algunos musulmanes, porque es bien sabido que muchos musulmanes no cumplen el Islam. Y si hay algunas mujeres de algunos mandatarios que no lo llevan, pues hay otros que sí sus mujeres lo llevan. Que lo llevan, sí. Eso es. Barakallahu fik. Tenemos una pregunta que nos llega también por Facebook. El hermano Abdurrahman nos dice: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Tengo una pregunta para consultas islámicas. El viernes pasado fui a casa de un amigo y me presentó a su hija. Y hablé con ella, y yo a ella le gusté y ella a mí también me gustó, porque tiene las cualidades que busco en una mujer musulmana. Entonces nos pregunta desde ahí si se pueden estar en contacto conociéndose antes de la khitba. Aún no hay khitba, hay simplemente como un acuerdo preliminar entre el padre y este chico, este joven. ¿Está haciendo lo correcto? ¿Debería hacer la khitba primero y luego conocerse con vistas a casarse, inshallah? ¿O cuál es el método a seguir, el camino a seguir en este caso? Pues alhamdulillah, esta noble intención del hermano, y para ser un poco agradecido con su amigo, pues le ha permitido entrar en su casa y le ha presentado a su hija. Pues pedimos y aconsejamos al hermano que siga esta línea noble. Todo lo que él, alhamdulillah, está teniendo como proyecto de pensar, pues para llevarlo a cabo debe siempre tener en cuenta al padre de esta hija. Si quiere... Él habló con el padre, nos comentan. Es que la pregunta es bastante larga, yo la resumí. Él habló con el padre de que sí que existe estas vistas de casarse. Le dijo que la verdad es que su hija es la que realmente busco en matrimonio. Si hay este gusto mutuo y entre ambos, pues él no sé qué quiere más. Exacto. Aparte, lo más básico ya existe. Está en su derecho dialogar, conocer a la chica, pero haciendo lo mismo, venir otra vez a la casa. Y esto siempre teniendo en cuenta los padres pues notificados. Exacto. Que salir o quedar a solas con la chica, no. Porque hasta ahora no hay ningún vínculo legítimo shari que puede quizás permitir estar a solas, y hasta el khitba misma, esta petición de mano, tampoco favorece estar a solas o tocar a esta chica. Entonces hay que seguir los caminos legales hasta, alhamdulillah, llegar a buen enlace, inshallah. Hermano Mohamed Said, ¿algo que añadir? En la misma línea, si ya está decidido, pues que dé el paso, ¿no?, para legalizar o normalizar esa situación de manera
legal y optar por el matrimonio. Si quiere alargar esta situación es incorrecto, y si tienen que conocerse más, digamos, sobre algunos aspectos que son necesarios para su vida matrimonial, siempre en el contexto familiar, con la aprobación y la presencia de los familiares, teniendo en cuenta también los límites de hijab, de hulwa, etc. Otra pregunta que nos dice, hay algunos jóvenes, esta es muy importante desde mi punto de vista, y si queréis la dejamos después de una pequeña pausa, inshallah. Pero antes de la pausa vamos a pasar a otra pregunta, porque esta pregunta que iba a mencionar quizá va a llevar un poco de tiempo, porque es un fenómeno, el fenómeno de takfir. Nos dice Adnan, Assalamu alaikum, no estoy muy seguro de cuántas rakats consta el nafila, la nawafil, cuántas rakats y cuáles son durante el día. ¿Qué le podemos explicar? El nafila es, el término nafila se refiere a todo rezo opcional, a todo rezo no obligatorio, ¿no? Pero dentro del nafila tenemos al tatawwu al-mutlaq, tenemos el rezo opcional incondicionado, y tenemos los sunan al-rawatib o al-tatawwu al-muayyan, ¿no? Rezos opcionales recomendables pero específicos que están mencionados en el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que tienen alguna relación con algún rezo o con algún tiempo en concreto. Si se refiere al tatawwu al-mutlaq, el rezar sunna en cualquier momento, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dice, por ejemplo, en el contexto del rezo nocturno, salatul layli mathna mathna, puede rezar 2 rak'at, pero puede rezarlo de 2 en 2 todo lo que quiera, y puede juntar todo lo que quiera pares y luego hacer un taslim al final. Si se refiere al número de sunan al-rawatib, los rezos recomendables de manera regular, ¿no? Que van junto a los rezos obligatorios, tenemos diferentes narraciones. La narración más completa, que son 12, 2 antes del fajr, que son sunnat al-fajr, antes del rezo de salat al-subh, 4 antes del dohr y 2 después, y luego tenemos 4 y 4, que serían 4 y 2. 4 y 2 serían 6 y 8, y luego 2 después del maghrib y 2 después del isha. Y tenemos otras narraciones que son solamente 8 o solamente 10, y la manera más completa 10 son y 12. 10 y 12. No, 10 y 12. 10 según la narración de Abdullah ibn Umar. La diferencia es 2 antes de Dohr y 2 después. Y la opinión del Jumhur, 12, 4 antes de Dohr y 2 después. Y 2 después. Vamos a pasar a una llamada. Tenemos a la hermana Hamida desde Fuengirola. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Adelante, hermana. Bueno, tengo un par de preguntas. Bueno, la primera es si puedo rezar Qawm al-Layl media hora antes del Fajr. Qiyam al-Layl, sí. Qiyam al-Layl. Y la segunda pregunta, si puedo rezar las 2 rak'ats voluntarias justo en el mismo momento de la hora de Salat al-Dhuhr o etcétera. ¿Ha quedado esta pregunta clara, hermano? ¿2 rak'at de qué? Las 2 rak'ats a las que se refiere usted, ¿cuáles son? Las voluntarias, por ejemplo, sí, por ejemplo, me toca Salat al-Dhuhr y es la hora de Salat al-Dhuhr. Sí. ¿Puedo antes de Salat al-Dhuhr hacer las 2 rak'at voluntarias? Ha quedado claro, Sí, y tengo otra, otra pregunta, es para mi nuera. Sí. Resulta que ella hace su salat y todo, pero ella no se pone el hijab. Y ella quiere saber, cuando sale a la calle no se pone su hijab, y ella quiere saber si realmente su salat sería aceptada o no por Allah por no ponerse el hijab. Ha quedado claro. Barakallahu fik, hermano. Vale, muchas gracias. Assalamu alaikum. Bueno, tenemos 3 preguntas en total. La primera es si puede hacer Salat Qiyam al-Layl, es decir, la oración nocturna hasta llegar la hora del Fajr, ¿no? Antes del Fajr. Sí, se puede llevar a cabo el rezo nocturno hasta antes del Fajr. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando
rezaba el rezo nocturno, lo que le hacía parar es el aviso del adán y digamos, pedirle permiso al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, su muezzin Bilal, el muezzin Bilal, a la hora de hacer el rezo. También tenemos que tener en cuenta si es el fajr al-sadiq o el fajr al-kadhib, ¿no? La primera llamada o la segunda llamada. En nuestro contexto solamente tenemos, digamos, la entrada del tiempo específico establecido. La hermana puede rezar Qiyam al-Layl hasta justo la entrada del tiempo del Fajr. Barakallahu fik. La segunda pregunta es si puede rezar esas dos rakat nafila, es decir, voluntarias, sí, cuando entra, digamos, el adán. Sí, se puede, lo que acaba de mencionar, hermano, pues los 4 o las 2, sí, se puede. Se puede, ¿no? Y en cuanto a su nuera, que no se pone el hijab, pero reza con constancia, nos pregunta si el rezo es aceptado o no. Aquí hay dos cosas importantes, aprovecho. Una es, hay que seguir haciendo da'wah y abrir un diálogo permanente con la nuera y pedir dua por ella. Y nunca hay que tirar la toalla, hay que hacer da'wah y pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que guíe a todo el mundo. Dos, que no nos empeñamos en cuestiones de Allah acepte, no acepte, juzgamos a la gente. Estas cosas son, digamos, cosas exclusivas de Allah subhanahu wa ta'ala. Rezamos y cumplimos y pedimos que Allah acepte nuestras obras, inshallah. Y Allah solamente acepta de los temerosos. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Al juicio, al veredicto legal, esta salat es válida, es correcta, teniendo el ithm del otro. No mezclamos los dos. Son dos cosas separadas. ¿No? Pero la hermana, la nuera en este caso, pues debe recapacitar y lo que hace dentro de salat, ¿por qué lo...? No, y también fuera de salat. Es decir, el salat tiene que tener un efecto, ¿no?, sobre la persona. ¿Algo que añadir aquí, Mohamed? Sí, separar entre los dos aspectos que bien ha mencionado el hermano Tawfiq. Si ella lleva su salat con sus condiciones, cumpliendo con satr al-awra, con su hijab correcto en el momento del salat, su salat, inshallah ta'ala, tujzi'uha, como decimos, le exime de esa responsabilidad y es aceptada jurídicamente. El tema del qabul, si Allah subhanahu wa ta'ala lo acepta o no lo acepta, eso no lo sabe nadie de nosotros, ni los que han rezado siempre, ni los más devotos, ni los que más saben. El tema del qabul es una cuestión que le compete a Allah subhanahu wa ta'ala y pertenece a Allah subhanahu wa ta'ala única y exclusivamente. Hablamos de que ya cumplimos con nuestro cometido y esa sala es sahija o mujzi'a, ¿no? Ella si cumple con las condiciones de rezo, tal, pero no deja de ser, no deja de infringir otro aspecto que es importante, que es la vestimenta. Es áthima, ¿no? Tiene una responsabilidad a la hora de no cumplir con su hijab, pero su sala es sahija en cuanto lo cumpla con sus condiciones. Y desde aquí pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala yataqabbal, acepte de ella y de nosotros. Y de todos, inshallah. Tenemos al hermano Fathullah desde Barcelona. Assalamu alaikum. Hermano, adelante. Quería saber, a ver qué dice el Islam en la homosexualidad. Sobre la homosexualidad. Muy bien. Sí, porque tengo un par de familias que son homosexuales, pero quería saber, nada más. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, muchas gracias. Gracias a usted. Salam alaikum. Muy bien. ¿Qué dice el Islam acerca de la homosexualidad? Nos pregunta Fathullah desde Barcelona. Aquí hay dos conceptos que hay que tener en cuenta. El Islam pues no coacciona a nadie, pues el Islam junto con el cristianismo, junto con el judaísmo, todas las religiones no aprueban este comportamiento de homosexualidad, pero en el mismo tiempo el Islam no obliga a nadie a seguir sus principios. Si alguien pues estudia el Islam convencido, sin ninguna coacción... Él dice que sus familiares son musulmanes en este caso. Que sean musulmanes, yo creo que sean musulmanes, esto es lo de menos, pero la opinión según los libros de Allah subhanahu wa ta'ala y la auténtica sunna del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y luego, cumplimos, no cumplimos, practicamos, no practicamos, esto depende de cada persona. Exacto. Esto está clarísimo, pero no hay coacción en temas de creencias, de prácticas, igual que para el celibato, para los católicos. Para uno que quiere pues, dedicarse a servir a Dios, según los conceptos cristianos católicos, no obligan a nadie que deje de casarse.
Son conceptos que hay que entenderlos en este contexto, pues... sí, pero el Islam dice que es halal, que es haram, o sea, practicar la homosexualidad. No aprueba ni el Islam, ni el cristianismo, ni el judaísmo y otras religiones, e incluso pues, leyes de muchos países. Exacto. Esto es, y al mismo tiempo cada uno es libre en su cuerpo, no vamos a ser pues, policías morales y... Hay que mantener el respeto en las diferencias de opiniones. Ellos también pues, deben respetar nuestras opiniones. Ahí se abre un poco el diálogo si es nuestro cuerpo o no, que es otra cosa. El concepto islámico, sí. Hasta el cuerpo es propiedad de Allah subhanahu wa ta'ala. Y la vida hay también, que hacer con él lo que Allah subhanahu wa ta'ala exactamente. Tenemos que rendir cuentas por... ¿Algo que añadir, Ajim? La postura del Islam es clarísima y es la misma que de las otras religiones. Es una postura consensuada entre todas las religiones monoteístas. Claramente el Islam no aprueba ese tipo de tendencias y a nivel de aspectos de vida personal, sí. Cada uno es responsable de lo que hace con su vida, pero cuando ya ese aspecto afecta a la sociedad, hablando del contexto islámico, hablando de los valores islámicos, es totalmente prohibido. Muy bien. ¿Podría uno decir que el Islam respeta a los homosexuales como personas, porque son personas, en eso no diferimos? Tienen su dignidad como cualquier otra persona, no obstante, no acepta su acción, su práctica. El no aprobar o no compartir no significa no respetar. El Islam respeta la privacidad y la intimidad de cada ser dentro de nuestras casas y en nuestra vida personal. En un aspecto privado, cada uno es responsable de lo que hace, y mientras eso no vulnere ni afecte ni tenga influencia en la vida de los demás, en los derechos de los demás, en las libertades de los demás, en el conjunto de la sociedad. Sí. Como concepto es totalmente prohibido, pero como práctica personal, como hay muchísimas otras, eso ya compete al aspecto privado y íntimo de cada persona. Pero como tendencia, como práctica, como inclinación, como opción, si quieres llamarla sexual, no es aprobada por el Islam. No es aprobada. Y también entra ahí el mujahara, ¿no? También. Claro, el exponerlo, sí. Es una cosa, el llamar a ello es otra. Alarde, incluso. El hacer alarde, el promocionar, el día del orgullo gay, y siempre estamos hablando desde la perspectiva islámica y los contextos islámicos y lo que nos atañe en nuestra responsabilidad como musulmanes. Lo que hacen los demás con su vida en otro aspecto o los aspectos privados de los demás, a nosotros no nos compete. Barakallahu fik. Tenemos a la hermana Fátima. Salam alaikum, hermana Fátima. Alaikum salam. ¿De dónde nos llama, perdón? De Madrid. Adelante. Mi pregunta era que si era una innovación ayunar en Rajab, en este mes. Rajab, sí. Porque yo ayuné el otro fin de semana y me dijeron que era innovación. Innovación, muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tiene usted? Sí, que hay muchos hombres y hay mucha gente que dice que el niqab es obligatorio. ¿El niqab? Y no sé si es obligatorio o no. Ok, pues inshallah enseguida le contestan ambas preguntas. Barakallahu fik. Vale, muchas gracias. A usted, salam alaikum. Primera pregunta, si es bid'ah, innovación, ayunar en Rajab, ¿qué le decimos? El tema del concepto bid'ah, sí. Es traducirlo en innovación, hay que matizar. Bid'ah en el concepto, pues, usul fiqh, los fundamentos de la jurisprudencia. Por eso yo lo dije en árabe, porque a mí no me gusta decirlo como innovación en español, porque hay que ser muy cauto innovaciones en decretar algo que es bid'ah, no es bid'ah. Sabiendo que Rajab es uno de los 4 meses sagrados, el Ashhur al-Hurum, y ahí es bastante recomendable pues aumentar nuestra ibada, todas las obras del bien en general. Y de estos actos de ibada, ¿qué es mejor que el ayuno? Pero siempre no hay que pensar como algo específico. Pensar que vamos a ayunar, hay un texto específico del hadith como sunna ayunar en Rajab, porque no nos consta pues un hadith auténtico de ayunar con la niyya especial intencionada del día o el mes de Rajab. Teniendo esta intención como sunna, ahí donde está el tema de bid'ah o no bid'ah. Pero ayunar todo el año, salvo los días prohibidos, leí de estas cosas. Si alguien hace el ayuno del profeta David, la paz de Allah sea sobre él, pues debe ayunar un día sí, un día no. Y aparte Rajab tiene los lunes y los jueves y tiene los 3 días blancos, como todos los meses. Sí. Ayunar es recomendable, aumentar nuestra ibada sin tener la niyya especial intencionada de Rajab.
Barakalafik. Tenemos al teléfono a la hermana Ayman de Málaga y tenemos pendiente esa llamada de la hermana Fátima. Esa pregunta, perdón, de la hermana Fátima. Ayman, salam alaikum wa rahmatullah, desde Málaga. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Adelante, hermana. Muchas gracias por el programa. A usted, gracias por llamarnos y por seguirnos. Mi pregunta es, tengo una hermana que no puede tener niños. Ajá. Y le han dicho que se le hace una operación de como a donar óvulos de otra mujer, que le pongan óvulos de otra mujer que sí que puede tener niños. Sí. Y yo quisiera saber si eso es lícito o no. Muy bien, recibir una donación. Y otra pregunta también que tengo, que en caso de adoptación, que le obligan a ponerle sus apellidos al niño o la niña. Quería saber qué es lo que se puede hacer. Muy bien. Pues enseguida le contestamos. Barakallahu fik por la llamada. Barakallahu fikum. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, volvemos a la pregunta pendiente de la hermana Fátima de Madrid, que nos preguntó acerca del niqab. Dice que muchas personas le dicen que es obligatorio. ¿Qué le contestamos? Hay un debate entre nuestros juristas, ¿no? Entre el fuqaha, en considerar el niqab wajib o sunna, ¿no? Fard, farida o fadila, ¿no? Si es una obligación o simplemente una virtud. Y la opinión más sólida en este caso, consideramos que la obligación de la mujer musulmana como parte mínima es descubrir su cara, su rostro y sus manos. Pero también se contempla la opción para aquellas hermanas que optan por voluntad propia de llevarlo en los contextos sociales que lo permiten y lo toleran y lo respetan y no es causa, digamos, o motivo de problemas o incomodación, etcétera, si lo pueden llevar como una opción personal. La obligación de la mujer, insisto, es cubrirse todo el cuerpo salvo las manos y la cara. El tema del niqab, hablando de nuestro contexto, no sería lo más apropiado por lo que le puede generar a la mujer musulmana de situaciones incómodas, etcétera. Pero si la mujer musulmana, tanto aquí como en otros contextos sociales, sobre todo los contextos islámicos, decide de manera voluntaria llevárselo, también es una virtud que si una mujer musulmana se ve en las condiciones de llevarlo, se siente más cómoda con ella, lo puede llevar perfectamente, pero no es obligatorio. Exacto. ¿La misma opinión más o menos? Sí, la misma opinión. Hay un libro bastante interesante que más o menos ha estudiado el tema de una manera comparada, de una eminencia reconocida, el Imam Sheikh Al-Albani, pues hijab al-mar'a al-muslima, la vestimenta de la ropa musulmana es aconsejable. De la mujer musulmana. De la mujer musulmana, sí. Barakallahu fik. Vamos a dar paso a las preguntas de la hermana Ayman de Málaga, que nos preguntó que si una mujer puede tener estos óvulos que le donan para tener hijos. Lo que han determinado nuestros sabios y la mayoría de los consejos de fatwa y de investigaciones en este aspecto, salvo, digamos, las alegaciones de determinados sabios, muy pocos que reflejan en esas actas, bueno, el consenso, la opinión mayoritaria es que no se pueden aceptar las donaciones de óvulos o de semen en este caso, porque habría una mezcla de linaje y se alteraría, digamos, esa parte tan importante que es la preservación del nasl o de al-nasab, ¿no? En los casos de que uno sepa de dónde viene, ¿no? Efectivamente, ese semen o ese óvulo, aunque sea implantado, aunque sea trasplantado a una persona, siendo de otra, no deja de ser que esa fecundación es producida, ¿no?, a través del espermatozoide o el óvulo de personas extrañas, y al fin y al cabo los genes mandan y la naturaleza humana que Allah subhanahu wa ta'ala ha depositado en nosotros pues prima por encima de todo. Entonces, desde la perspectiva islámica no es aprobado el tema de la donación ni de óvulos ni de semen. Barakallahu fik. La segunda pregunta acerca de la adopción. Ella o la persona acerca de la cual está hablando quiere adoptar niños, no obstante la ley lo obliga a darles su apellido. En este caso cae en el tabanni, es decir... Sí, el tema de la adopción
tiene dos facetas, la faceta social y humanitaria y también la faceta legal y jurídica. En la misma línea que ha explicado el hermano Mohammed Said, esta protección y preservación del linaje y del parentesco es la misma quizás razón que el Islam, pues, a la hora de adoptar, el Islam pues recomienda pues alguien de tener a huérfanos. Es una de las obras mejor recomendadas por Islam, incluso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, narrado por el imam al-Bukhari y Muslim, a todo aquel que pues apadrina, término en árabe, yakful, la tutela, porque para no confundir los dos, que se hace como tutor de un huérfano, pues será mañana, inshallah, junto con el profeta Muhammad en el paraíso. El tema será si se puede hacer una tutela, una kafala, es lo que se hace en la legislación de los países musulmanes. En el contexto nuestro aquí en Occidente, por un tema legal casi imposible hacer estas cosas burocráticas, nuestros sabios, pues en el Consejo de Fatwa Europea, pues han permitido hacer la adopción, pero junto que hacer un papel, por lo menos en un notario, o si no, la embajada del país de este niño, que es como tutor, que figure las dos cosas. Esto es lo mejor. En el otro caso extremo, que no se puede, pues lo han permitido por una razón, pues digamos, de necesidad, de urgencia, y siempre pues tener un papel al lado que, alhamdulillah, que sigue pues las directrices de nuestra Sharia islámica. ¿Algo que añadir? Aquí recomiendo a los hermanos que opten por la adopción en países islámicos que aplican el kafala y no la adopción, digamos, convencional, ¿no? Que para evitar ese tipo de complicaciones. Que sería diferente. Kafala, que sería que el niño mantiene su apellido, mantiene su parentesco, sus datos, digamos, familiares, etcétera, y saben cuáles son sus padres biológicos y al tener un registro y un acta de nacimiento, y pasa la tutoría a esos familiares, le cuidan, la tutela, le cuidan, le proporcionan todo lo necesario para que desarrolle su vida, y luego lo que implica, ¿no? Luego, tenemos que tener en cuenta que una vez que llegan a la mayoría de edad hay una implicación jurídica de cara a la relación con la madre o la relación con el padre en caso de que sea una hija, la relación con los hermanos en caso de que sea una familia que ya tiene hijos. Para evitar todo ese tipo de complicaciones es mejor optar por la kafala, el apadrinamiento o la tutela en países islámicos, y en los casos de que no hay alguna alternativa, pues lo que ha mencionado el hermano Tawfiq, inshallah. Y esto se entiende dentro de la importancia máxima que da el Islam a una de las 5 máximas, digamos, del Islam, que es el linaje, la familia, saber uno de dónde viene, el derecho de ese niño de saber quiénes son sus padres, ¿no? Y el tema de no decidir por ese niño, ¿no? Efectivamente, es un derecho natural, ¿no?, de cada ser humano, saber de dónde es y a quién pertenece y cuáles son sus padres. Exacto. Y cuál es su apellido y cuál es su familia. No. Y luego recalcar una cuestión que es importante, el tema del apadrinamiento de los huérfanos, no solamente en los casos de no tener hijos, sino es una recomendación siempre, aunque tengamos hijos, y es mejor que tengamos hijos para que crezca en un ambiente familiar y así ayudar a ese niño que tenga esos aspectos emocionales. Muy importante. Muchas consultas que llegan es simplemente que son hermanos o hermanas que no pueden tener hijos y optan por la adopción, adopción o kafala en este sentido, de huérfanos, mientras que el profeta sallallahu alaihi wasallam incitó a encargarse de estos niños en cualquier situación, inshallah. Tenemos al teléfono a la hermana Karima desde Madrid. Salam alaikum. Salam alaikum, Karima. Bueno, parece que no la tenemos al teléfono, que nos vuelva a llamar, inshallah. Vamos a pasar unas preguntas y os ruego un poco porque nos quedan pocos minutos, inshallah. Nos dice la hermana Fátima, dice, hay gente que dice que en el Islam todos somos enterrados con la misma medida de ancho, es decir, en la tumba, pero la medida de alto depende de cómo sea el difunto, y quisiera saber si es verdad, y también quiero saber un poco más del tema. ¿Qué le decimos en este caso? El tema del difunto en su dignidad que el Islam ha recomendado, con el hadith que ha mencionado el hermano anteriormente, Mohammed Said, teniendo su dignidad muerto e incluso vivo, en el mismo nivel, pues el Islam recomienda ciertas directrices. Desde la muerte, desde el momento de agonizar, hay que enseñarle la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, que sean sus últimas palabras, y si pues que Allah le coja en su misericordia, se lava, se envuelve en sábanas, 3 por lo menos, si hay la posibilidad
responsabilidad y luego pues se entierra en un cementerio musulmán, que es lo correcto, en una tumba pues de profundidad, lo más cómodo para esta persona. Los hadith, los textos, nos hablan de la altura de una persona o la mitad de la altura de una persona. Y lo que es cómodo para, tenemos lahd wa shaq. ¿Pero el ancho y la longitud son variables o...? Esto se ha dejado, digamos, a la comodidad de la persona. Si es una persona grande, si es una persona, digamos, un niño. Sí. El hadith hablaron de la profundidad. Un hadith habló de la que es la altura de una persona. Sí. No sé, 1 metro y algo. Y 1,70 m. Más o menos. Otro hadith habló solamente de la mitad. Pero esto es algo que se deja, digamos, a los expertos, los que están ahí trabajando en los servicios funerarios. Y se hace dirección a la Meca y costado en su costado derecho. Y hacer la oración fúnebre. Antes de perder a Karima, que está al teléfono, vamos a darle paso a la llamada. Assalamu alaikum, Karima desde Madrid. Alaikum salam, hola, buenas tardes. Buenas tardes, quería hacer una pregunta sobre una amiga que tengo en el Facebook, que me la ha hecho a mí, entonces no he sabido qué responderle al respecto. Ella me cuestiona un problema que ella estuvo casada con su primer esposo, luego se divorcia. ¿Su amiga es musulmana antes de pasar? ¿Es musulmana? Sí, antes de ser musulmana y ahora que es musulmana. Pero primero le cuento, escuche. Ella me dice que estuvo casada con su primer esposo antes de ser musulmana y se divorció. Luego su segundo esposo. Luego del tiempo conoce uno que es musulmán, ya ella es musulmán, ya aún siéndose musulmana, claro. Ella me dice que tuvo un compromiso con este hombre que es musulmán, entonces el hombre llega y viaja a Colombia, se fue a Colombia en 3 meses. Pues durante esos 3 meses ella, estando comprometida de noviazgo con él, estuvo con varios hombres. Luego él regresa, como no lo sabe aún hasta el día de hoy, no sabe nada de lo que ha pasado. Ella me dice que si Dios la perdona, y eso aparte de estar casada con él, claro. Y yo le digo, yo no sé cómo responderte la pregunta porque ahí no tengo conocimiento en este ámbito. Entonces le llamo a ustedes para saber qué respuesta le pueden dar a ella. Sí, la pregunta específicamente, ¿cuál es? La pregunta es si Dios perdona a ella del adulterio que cometió estando comprometida con ese hombre. Ok, inshallah le responderemos enseguida. Barakallahu fik. Assalamu alaikum wa rahmatullah, Karim. Bueno, ¿qué le respondemos en este sentido a la hermana Karima? Esta hermana tampoco he entendido bien la situación. A ver ella estaba comprometida a un señor musulmán, él viajó a un país. Ella es musulmana también. Ella es musulmana y viajó este hombre y mientras tanto, en esos 3 meses, ella estuvo con otros hombres cometiendo adulterio y nos pregunta específicamente que si hay opción de que Allah subhanahu wa ta'ala la perdone. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala no perdona el politeísmo, no perdona que se le asocien copartícipes y perdona todo lo demás. Cuando hay una voluntad sincera de arrepentimiento, de tauba, de estar totalmente disgustado, apenado, arrepentido por lo que hemos hecho, de pecados sean menores o mayores, Allah subhanahu wa ta'ala por su clemencia y su indulgencia pues nos lo perdona y nos lo expía, ¿no? Hay que recordar que el adulterio es uno de los pecados capitales en el Islam, que nunca se debe incurrir en ello ni digamos, practicarlo. En su situación esto es todavía más grave porque es una persona casada. No sé si al decir comprometida se refiere a que estaba casada o no. Aquí ha faltado, digamos, a ese pacto de matrimonio, ha faltado a esa confianza que ha otorgado o ha depositado en ella su marido. No estaba casada, estaba comprometida. Estaba comprometida. Bueno, también es una promesa y es un pacto que Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán nos dice: ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud, o aquellos que creen,
cumplir lo pactado, ¿no? Sí. No deja de ser un pecado capital, pero sí se arrepiente sinceramente ante Allah subhanahu wa ta'ala. Entre ella y Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sabe si le perdona o no, y seguramente Allah subhanahu wa ta'ala le perdona. Lo que implica eso a nivel de los derechos de la otra persona, si le tiene que avisar o no, si es una persona digna de casarse con ella o no, ya son otros términos, ¿no? Pero a nivel de su persona, solamente puedo hablar de ese aspecto en su caso, a nivel de su persona, cualquier pecado Allah subhanahu wa ta'ala lo perdona con un arrepentimiento sincero. ¿Algo que añadir en este sentido? Pues, quizá te sugiero también los requisitos de la tauba, ¿no? Pues sí, la hermana, pues en este caso las puertas de tauba nunca se van a cerrar, siempre están abiertas. Sí. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala expía, perdona todo lo anterior, teniendo una tauba verdadera y sincera, pero la hermana debe saber que ha cometido algo gravísimo y ha cometido 3 errores. Un error contra ella misma, un error contra esta persona y otro error contra Allah subhanahu wa ta'ala. Y debe pues resolver estos 3 errores. Y siempre en estos casos aconsejamos a las hermanas y a los hermanos que se pongan en el piel del otro. Exacto. Para pensar y capacitar, no juzgar, pero por lo menos para así corregir estos errores. Y la tauba verdadera y sincera, primero hay que arrepentirse de verdad. De verdad, desde lo más profundo del corazón. 2, tener una intención firme de nunca jamás volver a cometer lo que se ha cometido. Tercero es devolver los derechos infringidos y violados de los humanos. Y cuarto, pues los derechos de Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum por las explicaciones. Nos quedamos sin tiempo. Antes de irme, os agradezco que Allah subhanahu wa ta'ala os recompense. Hermano Mohamed Said, barakallahu fik por las explicaciones. Jazakallah khair. Y al hermano Tawfiq, jazakallah khair. Muchísimas gracias. Y que Allah subhanahu wa ta'ala te bendiga. Inshallah, nos vemos de nuevo el martes en Consultas Islámicas, y a ustedes el martes es otra, no quiero invadir el terreno de otros programas. Inshallah, el lunes, inshallah, tienen una cita con el saber, con el ilm, el shari, y con las explicaciones de sus dudas y sus consultas islámicas. Así que no falten. Que Allah subhanahu wa ta'ala les bendiga y que tengan un buen fin de semana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, y un buen y bendito viernes, inshallah, que es un día destacado de la semana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes. جهدنا